su reincorporación. Y acá viene el último caso, en caso de que el empleador no cumpla con la combinatoria de reincorporación que emitan las jefaturas departamentales, la trabajadora o el trabajador tiene la facultad de acudir a la justicia constitucional para exigir el respeto y cumplimiento y el fin esencial del Estado de proteger el derecho de trabajo y la estabilidad laboral. Vale decir, si mediante las jefaturas de trabajo el empleador hace caso omiso y continúa sin reincorporar a su fuente de trabajo al empleado, hay una última instancia de acudir a la justicia constitucional. Ahora acá es muy importante, estimados colegas, tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros como profesionales del área, y casos contadores, en la mayoría de las empresas, que son pequeñas y medianas empresas, no hay un departamento de recursos humanos, ¿no? En la mayoría de las empresas, los contadores o administradores hacen ese papel, ¿no? No solamente de llevar la parte contable financiera de la empresa, sino asesorar a nuestros empleadores en temas laborales. Por eso es muy importante, dentro del nuevo rol del profesional contable, poder adecuarnos, ¿no?, a este rol, no solamente en la parte financiera, parte administrativa, laboral y demás, ¿no? Entonces, normalmente tenemos que aconsejar y tenemos que orientar a nuestros empleadores para que puedan hacer lo correcto y no tropezar y en un futuro con problemas laborales. Entonces, en este último caso, en el caso de que el empleador decida no reincorporar a esta persona, los juicios laborales normalmente duran entre 8 a 1 año y medio, ¿ya? Entonces, el juicio laboral constitucional solicitando su reincorporación, y esta persona estuvo por más de un año, creo que eran 1 año y 2 o 3 meses con este juicio, y al final el juicio constitucional se dio a favor del empleado, porque todas y cada una de las disposiciones orientan a eso, ¿no? Entonces, independientemente de que el empleador lo tuvo que restituir en su fuente de trabajo, le tuvo que pagar todos los salarios devengados por ese año y 2 meses, ¿no? Y al final, ¿quién salió perjudicado? ¿No? Por no tener un asesoramiento. Normalmente mi persona siempre aconseja de poder mediar, de poder conciliar, de poder llegar a la etapa del Ministerio de Trabajo, que es el ente conciliador, y poder establecer las condiciones para una ruptura de acuerdo a beneficio mutuo de ambas partes, ¿no? Y no poder llegar a estas condiciones donde lamentablemente no solamente tuvo que reincorporar a la empresa y agachar la cabeza, sino que tuvo que pagar salarios por más de 1 año. Bueno, continuamos. El artículo 16 de la Ley General del Trabajo establece que no habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales, ¿no? Perjuicio material, revelación, omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene industrial, inasistencia injustificada de más de 6 días continuos, incumplimiento total o parcial del convenio, retiro voluntario, robo o hurto. Pero, estimados colegas, este artículo, si bien es específico y nos da todas las pautas para que podamos establecer un despido justificado, tiene que ser demostrable, porque el empleado, de igual manera puede llegar a un juicio laboral, y en ese juicio laboral tenemos que demostrar que esta persona haya afectado uno de estos
incisos. Yo les voy a dar un ejemplo tácito del inciso D. Inasistencia injustificada por más de 6 días continuos. Decreto Supremo 1592 del 19 de abril. Y esto se ha dado constitucional, colegas. Esta persona evidentemente no ha asistido por más de 6 días a su fuente laboral, se lo ha dado de baja, se ha hecho todos los trámites correspondientes para que esta persona ya no esté figurando en la empresa. Se ha hecho los informes correspondientes al Ministerio de Trabajo, dando a conocer que esta persona ha faltado a su fuente laboral. La persona apareció después de más de 2 semanas. Obviamente se presentó a la empresa para poder seguir desenvolviendo sus actividades. Se le ha hecho un corte, se le ha explicado que ya no puede trabajar. Él ha explicado que estaba privado de libertad por situación X o Z personal. Esta persona ha llegado a estar privado de su libertad por pago de pensiones familiares, ¿ya? Lo han conducido a la cárcel de San Pedro y ha estado privado de libertad. Pero bueno, hay no solamente las empresas, no todas las personas solamente queremos ver lo que nos conviene. Entonces, se ha hecho caso omiso y no se lo ha reincorporado. Esta persona ha iniciado un juicio laboral porque esta persona estaba por más de 15 años en la empresa, no podía dejarlo así, tenía indemnizaciones y demás consolidadas. Y la justicia ordinaria ha determinado que esta persona pueda ser reincorporada. ¿Por qué? Porque estaba privado de libertad. No ha sido voluntad de esta persona poder no asistir a su fuente laboral. De igual manera, el tiempo que ha durado el juicio laboral, la empresa tenía que pagar sus salarios correspondientes. Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no? Estas puntualizaciones. No es nomás agarrar uno de los puntos y despedir, hay que justificar, hay que tener todas las pruebas sustanciales para poderlas demostrar en un futuro correspondiente. Continuamos. Según el Decreto Supremo 3642, la afectación, ¿no? Artículo 14 de la Ley General del Trabajo, en su artículo único dispone: en caso de cesación de servicios por quiebra o pérdida comprobada, el crédito de obrero gozará de prelación civil. Vale decir, estimados colegas, y se está dando en la situación actual, ¿no? Muchas empresas están cesando por quiebra, pero la prelación civil, en otras palabras, la persona que tiene por delante el beneficio es justamente el obrero o el empleado, ¿no? O sea, se tiene que atender primero esas obligaciones. El artículo 15 también de la Ley General del Trabajo dispone: procede también el pago de indemnización en caso de clausura, liquidación o muerte del propietario. En este último caso, la obligación recaerá sobre los herederos. Y ahora vamos a ver el tema de la quiebra. Si bien dentro de las disposiciones emitidas por la EM, Control Social de Empresas, hay multas a aquellos comerciantes de económicas que puedan llegar a una quiebra, y hay situaciones específicas donde los mismos empleados pueden hacerse cargo de la empresa, o sea, pueden apoderarse de la empresa. Está establecido en el Control Social de Empresas. Se ha dado en un caso específico, Punto Blanco, que ha llegado a quebrar y ahora es propiedad de los empleados, ¿no? Ellos administran, ellos son los que son los nuevos socios de esta empresa, justamente a raíz de lo que es el control social de empresas. Entonces, estimados colegas, independientemente de las disposiciones emitidas por la EM, las quiebras sí se pueden dar, ¿no? Por 3 tipos: fortuita,
es decir, cuando el comerciante sufrió una disminución de sus bienes de forma inevitable y que llegó al extremo de cesar sus pagos. Artículo 1655 del Código de Comercio. Culpable, es decir, el comerciante realiza actos negligentes que provocan o facilitan o agravan el estado de cesación. Referencia al artículo 1656 del Código de Comercio. Fraudulento, cuando el comerciante de forma dolosa disminuye indebidamente sus activos, aumenta sus pasivos, otorga preferencias indebidas a sus acreedores, abusa del crédito o niegue información en la quiebra. Referencia artículo 1657. En los últimos dos casos, la quiebra será considerada ilegal y tendrá como sanciones la inhabilitación para ejercer el comercio, además de incurrir en los delitos específicos del Código Penal. Por lo tanto, corre el riesgo de sufrir una pena privativa de libertad. Referencia al artículo 1668 del Código de Comercio. Vale decir, estimados colegas, que nosotros como profesionales, y se ha dado el caso en muchas empresas, nos podemos prestar a estas últimas dos situaciones de quiebra ilegal. Podemos establecer las condiciones para que la empresa pueda entrar en una quiebra fraudulenta. Entonces, mucho ojo, estimados colegas, ¿no? Hay que tomar en cuenta el artículo del Código Penal, donde obviamente, independientemente del empresario, nosotros por ser corresponsales podemos sufrir una pena privativa. Entonces, mucho ojo de no entrar en este tema de quiebra fraudulenta de empresas. De la misma manera, de que este tipo de quiebras en algunos casos llega, digamos, a juicios que duran por más de un año. Creo que es el caso de BOA, no, donde se tienen que establecer justamente estas situaciones de quiebra. Entonces, mucho ojo y tomar en cuenta estas situaciones. Despidos forzosos por cambios técnicos, organizativos y de producción. La causa colectivo se dará si existen cambios en los medios o instrumentos de acción. Por lo contrario, hablamos de causas organizativas cuando se produzcan cambios en los ámbitos de los sistemas y métodos de trabajo. Vale decir, estimados colegas, bajo la situación actual que estamos atravesando, muchas empresas han tenido que hacer despidos forzosos justamente por cambios técnicos organizativos de producción. Yo les doy un caso muy específico, ¿no? Una empresa de comida, la cual yo asesoro, obviamente tiene muchas sucursales y ha tenido que cerrar algunas. ¿Por qué? Por la situación técnico-organizativa. Por ejemplo, una sucursal estaba situada acá en lo que es uno de los teleféricos, y como ustedes saben, los teleféricos prácticamente de cuarentena total estaban cerrados, si bien ahora están operando, pero fin de semana no operan. Y esta empresa, las empresas gastronómicas, su fuerte son los fines de semana. Entonces, lamentablemente, viendo la situación organizativa específica de esta sucursal, se ha decidido cerrar. ¿Y qué se hace con los empleados? Si bien estos empleados gozan de estabilidad laboral, lamentablemente no se los puede tener, ¿no? Entonces tenemos que recurrir a despidos forzosos previo convenio, ¿no? Para no entrar en problemas laborales futuros. Lo vamos a ver más adelante, por favor. Despidos forzosos por pérdida, ¿no? Esto ya lo hemos visto en muchas empresas que están sufriendo pérdidas. En algunos casos se está cerrando de manera total la empresa. Algunas empresas están subsistiendo, reduciendo personal, solamente utilizando el personal adecuado para que la empresa pueda seguir operando. Por ejemplo, las empresas gastronómicas, normalmente en una empresa gastronómica hay tres sectores, ¿no? El sector administrativo,
el sector de producción y el sector de ventas, de distribución. El sector administrativo, en la mayoría de los casos, sigue operando. En el sector de producción, si bien siguen operando, pero las ventas han reducido. Eso lo vamos a ver más adelante, la situación de las empresas. Entonces, en algunos casos, las empresas se están deslindando con el personal más nuevo, se está haciendo los despidos correspondientes. Y el sector de ventas en su totalidad, obviamente ha sido afectado, ¿no? Ya nadie hace atención dentro del local, ¿no? Había meseras y demás. Prácticamente este sector ha sido afectado. Todo es llevar. Entonces se tiene que nomás hacer los despidos correspondientes. Bueno, colegas, vamos a entrar a... si alguien tiene alguna consulta, hasta ahí en tema de despidos, por favor, estoy presto antes de entrar en una situación, antes de entrar al tema de situación empresarial y laboral. Si alguien tiene alguna consulta, por favor, estamos prestos para poder resolver. Estimado licenciado, la consulta era que anteriormente una colega le hizo respecto a si se ha quedado en un mutuo acuerdo disminución de sueldos que no pase el salario mínimo nacional. ¿Cómo se regulariza esto ante el Ministerio y las AFPs? Gracias. O más tarde, gracias. Sí, por favor, sí. Justamente lo vamos a ver cuando entremos a convenios y todas estas situaciones. Incluso vamos a ver un ejemplo contable al respecto. Sí, específicamente es ahí la consulta. Lo vamos a ver entonces, colegas. Ya estamos llegando, por favor, a ese tema. Buenos días, Bueno, colegas. licenciado, una consulta. En el Sí, caso de despido, digamos, por el tema, ¿no? De reducción de personal, en ese caso el finiquito iría soso o cómo le pondríamos, ¿no? Si tendríamos que pagar el desahucio, ¿no? También. ¿Podría aclararnos, por favor? claro que sí, claro que sí. Mire, colega, como les había indicado, en muchas empresas lamentablemente se está cerrando, ya hemos visto los temas, ¿no? Económicos, administrativos, quiebra y demás, ¿no? Entonces, si el despido es intempestivo, ya, si el despido es de un día para el otro, obviamente el despido es forzoso, se le tiene que cancelar todo lo que es los desahucios, los 3 meses eh, de salario. He podido presenciar, estimados colegas, nos vamos a adelantar un poquito, otro tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, en una determinada empresa, en la que obviamente yo asesoro, se ha visto que la empresa no va a poder subsistir. Entonces, ha decidido dar preavisos de retiro, ya, ha decidido dar preavisos de retiro, hacer las liquidaciones correspondientes. En estos 3 meses, estas personas están buscando una nueva fuente laboral, ¿ya? Bueno, eso ya depende mucho de la empresa. En algunos casos no sería necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque al pagar a esta persona que ya no necesitas, es mejor darle sus 3 meses de desahucio y que pueda cortarse la relación laboral. Pero dentro de los convenios establecidos está un punto fundamental, ¿no? Esto no es para siempre. Esperemos que ya a finales de fin de año o el 2021 se pueda regularizar. Esperamos todos eso. Y todo va a volver a su cauce. Se va a volver a requerir de personas para el sector de ventas y demás. Entonces, bajo los convenios establecidos, si bien se está haciendo un corte, ya puede ser con pago de desahucio o no, está un punto fundamental, que esta persona va a volver a su fuente laboral una vez que todo haya retornado a su causa. Entonces, hay muchos modelos de convenio que lo vamos a ir viendo más adelante, por favor.
Entramos en la situación laboral y empresarial que se está dando. Este es un cuadrito, la fuente es la Cámara Nacional de Comercio, es una fuente estadística que se ha realizado el mes de junio. Como ustedes van a poder verificar, el 59% de las, en, de las empresas han disminuido sus ingresos por más del 70%. En el recuadro naranja, el 17% está pensando en cerrar la empresa. El 13% de las empresas han caído entre el 50 y el 70% de sus ingresos. Pero amarillo, el 7% de los ingresos han caído más de un 30, perdón, menos de un 30%. Y el último recuadrito tenemos un 5% donde los ingresos han caído entre el 30 y el 50%. Entonces, estimados colegas, esta es la situación. Esta es la situación empresarial. Imagínense en un 59% de las empresas, los ingresos han disminuido por más del 70%. ¿No? Entonces, es una situación para... La mayor preocupación en las empresas. El 82% tiene imposibilidad de operar en cuarentena. El 67% tiene una pérdida de liquidez. El 60% tiene problemas en el pago de salarios. El 52% tiene un problema en el pago de alquileres. Y el 48% está viendo el tema del pago de impuestos. Un 31% tiene imposibilidad de cumplir contratos. Y un 28% tiene el problema de pago de aportes a las cajas de salud y AFPs, ¿no? Justamente lo que nos habían consultado. Estimados colegas, aquí un poquito vamos a aclarar. No se puede cortar la relación laboral, ¿ya? No se puede. O sea, el tema de cajas y AFPs se tiene que seguir pagando si no has hecho un corte en la relación laboral. Tienes que seguir cancelando. El CONTEDEL, el Consejo Técnico Departamental de La Paz del Colegio de Contadores, en el boletín número 2 que he emitido, había hecho una sugerencia, ¿no?, de poder establecer estos porcentajes de AFPs y Caja Nacional de Salud de acuerdo a la naturaleza, específicamente AFPs porque el tema de salud no se puede tocar, y de que sea una inyección de fuente de ingreso para la empresa, ya que en esta etapa no hay riesgos laborales, ha disminuido totalmente el tema de fondo de vivienda. Entonces hemos establecido, de acuerdo a la naturaleza, una forma de inyección para las empresas, justamente para que no pueda pasar esto, ¿no?, para que las empresas no puedan cesar, pero bueno, quedó ahí en una propuesta y demás. Medidas a encarar en los próximos 3 meses. Estas encuestas por la Cámara Nacional de Comercio se han llevado a cabo en junio. Entonces las medidas a encarar son julio, agosto y septiembre. 82% de las empresas está viendo el despido de personal, ya sea total, parcial, de determinados sectores, pero están viendo el tema de despido de personal. Es un tema real, es un tema que lo estamos viviendo. Aún la estabilidad laboral inserta en lo que es la Constitución política del Estado lo prohíbe, pero es un tema real. El 67% están viendo accesos a líneas de crédito, el 60% está viendo el tema de diversificación, y eso lo podemos palpar en cada momento, ¿no?, en cada situación. Por ejemplo, acá en mi zona había un restaurante de carnes
que prácticamente lo ha cerrado y ahora se ha vuelto empresa de carne, de embutidos y de productos de primera necesidad, ¿no? Ha diversificado su negocio. El 52% está viendo prácticamente el tema del cierre del negocio y el 48% está viendo el tema de cambio de rubro o actividad. Bueno, colegas, antes de entrar de lleno al tema de convenios, acá hay otra fuente, CETLA, una profesional que se dedica a la investigación, donde nos muestra un cuadro. Primero, nos establece que el 48% son asalariados en el área rural y el 13% son asalariados en el área rural, el primero en el área urbana, perdón. Nos da una torta donde el 84% de la actividad laboral se concentra en 5 sectores, de 20. Construcción, que son asalariados; administración pública, que son asalariados; manufactura, que son asalariados; agropecuaria, que no son asalariados, es un sector que no tiene regulación; y el comercio, que es el más grande, que de igual manera no son asalariados. Esta misma fuente, CETLA, nos indica que el 10% de la actividad laboral se concentra en empresas medianas y grandes, el 11% en el sector estatal y el 27% en el sector privado. Y nos hace dos puntualizaciones muy importantes. El 22% de los empleados públicos carecen de estabilidad laboral. Y este es el más importante. Solo el 20 a 25% en Bolivia es formal. Bueno, acá tenemos una situación laboral atravesando. El 33% tiene trabajo regular, tiene trabajo irregular, perdón, pero sí tiene trabajo. ¿Ya? El 13% es ama de casa, estudiante o jubilado. El 27%, hay un 17% que está haciendo trabajo en línea o el teletrabajo. Un 4% sale a trabajar con autorización, un 2% sin autorización y un 4% no precisa. A raíz del anterior cuadro se ha podido determinar una torta general donde hay un 56% de la población que aún tiene actividad, un 13% es ama de casa, estudiante, jubilado, un 27% no tiene actividad y un 4% no precisa. Bueno, colegas, en conclusión, de acuerdo a la última torta, si bien todavía hay un gran porcentaje de personas que tienen actividad, lamentablemente también no hemos podido establecer las condiciones. Hay un 20 a 25% donde de la población solamente tiene un trabajo formal y estable. Hemos podido establecer condiciones de acuerdo a estas tortas y a estas investigaciones de situaciones a futuro preocupantes. Hay muchas empresas que están pensando cerrar. No podemos tapar el sol con un dedo. Hay muchos despidos que se están dando a pesar, de que a las normativas laborales y la misma constitución política establecen una estabilidad laboral. La situación que estamos atravesando, y a raíz de esto, y como siempre lo dije, tiene que primar la razonabilidad, tanto de empleadores y empleados, ¿no? Entonces hay convenios y vamos a hacer una serie de consultas
El convenio colectivo de trabajo es un contrato entre los sindicatos de un determinado sector y los representantes y el empleador, que regula las condiciones de trabajo, salario, jornada, descanso, vacaciones, licencias, capacitación profesional, etc. Entonces los convenios están establecidos en lo que es la regulación laboral. Es la medida más acertada para poder llegar a una ruptura laboral. Tenemos que ver dos situaciones, colegas, ¿no? Si bien el Ministerio de Trabajo, las disposiciones legales y la Constitución Política del Estado establece estabilidad laboral, tenemos que ver la situación empresarial y la situación que estamos atravesando todos, ¿no? Hay empresas que no van a poder subsistir. Entonces, la razonabilidad tiene que estar en ambas partes, ¿no? ¿Qué sacamos como empleados poniéndonos verticales, indicando que no vamos a renunciar, que vamos a seguir, si a sabiendas de la situación actual estamos visualizando un cierre de la empresa? Entonces, lo que tenemos que establecer son las condiciones de mutuo acuerdo para ambos sectores para poder llegar a un convenio. ¿Qué tipos de convenio existen, no? Los convenios colectivos, sectoriales, que negocian representantes de trabajadores y diversas empresas del mismo ámbito productivo. Se puede dar el caso de la Cámara Nacional de Comercio, que engloba un determinado sector de empresas, la Cámara de Industrias, ¿no? Entonces, cuando este determinado sector da la potestad a estos representantes sectoriales para poder hacer los convenios, obviamente se dan los convenios colectivos de empresas en los que interfieren los representantes de los trabajadores y el empresario. Y aquí está la pregunta del millón: ¿qué puedo hacer si no se puede suspender la relación laboral, pero tengo pocos recursos para pagar los sueldos? Es una duda que tienen algunos patrones o empleadores, que la situación sanitaria por el COVID-19 les está ocasionando, ¿no? Problemas para mantener la estabilidad financiera de sus negocios. La clave está en la negociación con los trabajadores para favorecerse de mutua manera. En un contexto en el que hay empresas que continúan sus operaciones, pero no de manera regular, algunos empleadores han optado por reducir la jornada laboral de los trabajadores. En este sentido, muchos juristas a nivel nacional e internacional afirman que la modificación de condiciones son válidas bajo esas circunstancias, aunque en mutuo acuerdo entre empresas y empleados. Vale decir, estimados colegas, que se puede dar una reducción de la jornada laboral y por consiguiente del salario, se puede dar bajo mutuo acuerdo, obviamente sin anteponernos a lo que está establecido en la Ley General del Trabajo. Vale decir que no podemos bajar más allá del mínimo nacional y siempre en mutuo acuerdo entre empresas y empleados. Ante esta situación es importante que los patrones o empleadores deben documentar todos los convenios. El riesgo, si es que la autoridad laboral llegara a querer imponer multas, creo que jurídicamente es muy defendible, ¿no? Y lo que queremos hacer ver es que las empresas, con prudencia, con responsabilidad y cuidando a sus colaboradores, habrá que analizar cuál es el mejor escenario que se les puede dar para procurar conservar las fuentes de empleo. Vale decir, estimados colegas, en conclusión, se está dando un cierre total de empresas, ¿ya? Se está dando situaciones donde la empresa está haciendo despidos a un determinado sector que ya no es operante en la empresa, bajo la condición de que cuando las situaciones vuelvan a la normalidad, estas personas sean las primeras en ser tomadas en cuenta para retornar a su fuente laboral. Se está dando situaciones de convenios
con determinados empleadores, donde se está determinando dentro de estos convenios que solamente se les va a cancelar por los días laborables, y los empleados en su conjunto han determinado, para poder conservar sus fuentes de trabajo, el líquido pagable. Ustedes saben bien cómo se determina una planilla salarial, ¿no? Tenemos el total ganado, las deducciones correspondientes, y el líquido pagable sea favorecido para la empresa. O sea, ese pasivo que teníamos laboral por pagar se convierta en un ingreso para la empresa. Se está dando este tipo de convenios, el mutuo acuerdo entre empleadores y empleados, para que las empresas no cierren, no puedan perder su fuente laboral. Acá está, les voy a mostrar el tratamiento contable de la situación, de la última situación que les he establecido. Este es un registro, este es un registro contable de un pago, de una planilla salarial, perdón, donde tenemos los sueldos, 25.400, tenemos todo lo que es el pasivo que se genera por aportes a la seguridad social, perdón, acá está, y tenemos lo más importante, el líquido pagable, 22.171.66. Ya. Entonces, bajo esta modalidad, la última que les había establecido, de convenio, los trabajadores están dando su consentimiento mutuo para no perder su fuente laboral, que este dinero no les sea pagado porque no lo han trabajado, no han asistido a su fuente de trabajo, y más bien se vuelve en una inyección para la empresa para poder subsistir. Pasa a ser de un pasivo, sueldos y salarios a pagar, se pasa dentro de los estados financieros de una empresa como otros ingresos, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento contable que se está dando, no en una empresa, en muchas empresas, ¿no? Como les había dicho, aquí entra la parte lógica, razonable de los dos sectores. Me parece lógico que este sector de trabajadores, si no han trabajado en un determinado tiempo, cobrar, más bien sea una inyección para la empresa ese dinero. Me parece lógico que puedan ver las condiciones de mantener su fuente laboral. Bueno, ahora voy a mostrarles justamente el tipo de convenio que les había mencionado. Acá. Este es el convenio. Obviamente el material, este tipo de convenio, y bueno, se los voy a enviar mediante el colegio, por favor, para que lo puedan tener. Entonces, aquí está el convenio, donde obviamente hay un preámbulo, justamente es el tema del cierre de la empresa, precautelando y considerando el tema del cierre de la empresa, los despidos forzosos que se están dando por cambios técnicos, organizativos y de producción. También se toma en cuenta como antecedente y preámbulo los despidos forzosos por pérdidas. Y aquí es lo más importante, ¿no? Las decisiones asumidas. Primero, ha sido firmado a libre voluntad de las partes, precautelando la continuidad de la empresa ABC y la estabilidad laboral de los trabajadores, comprometiéndose ambas partes a dar el mayor esfuerzo por seguir adelante. Segundo, que la cancelación de sueldos y salarios se realizará por día trabajado, considerándose el saldo como incentivo para la empresa. ¿Ya?
que la cancelación de sueldos y salarios eso ya perdón. Tercero, no se afectará a la continuidad laboral, manteniendo todos los beneficios de bono de antigüedad, vacaciones, aguinaldos y otros previstos por la Ley General del Trabajo. Cuarto, el presente convenio solo tiene carácter de aplicación por tiempo que dure la cuarentena, donde no se haya efectuado trabajo o se efectúe trabajo futuro. Quinto, el presente convenio no queda al margen de horarios laborales y otros previstos por resoluciones ministeriales 229, 233, 234 y 255 que regulan, ¿no?, jornada laboral, horarios de ingreso y salida para empresas públicas y privadas, aplicación del teletrabajo, medidas de bioseguridad y otras que se instauren precautelando la salud de las partes. Ahí firman el representante legal y, bueno, todos los trabajadores o los representantes. Bueno, ahora, colegas, este convenio está direccionado a que todo el salario por los días no trabajados sean considerados como ingreso a beneficio de la empresa. Pero hay otros convenios donde se han considerado solamente el pago del 50%. El otro restante es considerado como ingreso para la empresa. Entonces, mucho depende, como les había establecido en un principio, del convenio, ¿no?, de la conversación que se pueda tener con los representantes o con cada uno de los empleados. Y lo más importante, estimados colegas, nosotros como profesionales del área, tenemos que, bueno, informar la manera y orientar de manera correcta a nuestros empleadores, y no solamente a los empleadores, ¿no?, sino incluso a los empleados, de que se puedan tomar las medidas más correctas, coherentes y razonables para poder establecer un... No se olviden, estimados colegas, que la responsabilidad de la empresa recae, en el caso de sociedades, hasta el monto de su capital, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si una empresa está prácticamente en quiebra, donde ya prácticamente no goza de liquidez, de mobiliarios y demás? Entonces, a la larga, ¿quiénes van a perder? Los mismos empleados. Entonces, es lo más coherente que se pueda llegar a conversaciones mutuas, de mutuo acuerdo, y puntualizando todas las condiciones y poder establecer los convenios correspondientes, ¿no? El ser vertical de uno o de otro lado puede conllevar a que no podamos llegar a beneficiarnos de manera correcta. Bueno, colegas, hasta ahí el tema. Si tienen alguna consulta al respecto. Bueno, ahora sí vamos a aclarar. Les había establecido que en las empresas hay tres situaciones bien importantes. El cierre total de las empresas, que sí se puede dar, ya, por pérdida económica, por quiebra y demás, independientemente del control social de empresas, se puede llegar a un juicio y se puede demostrar que la empresa ha tenido quiebra, ¿no? Obviamente se tiene una prelación para poder pagar los beneficios y demás. En este tipo de situaciones, de la misma manera, los convenios de mutuo acuerdo son los más aconsejables para poder establecer fechas de pago. Hay un sector de las empresas donde evidentemente se ha decidido continuar, pero hay sectores dentro de la empresa que no pueden continuar. Entonces se ha decidido hacer el cierre, también bajo convenio, ¿ya? Y puntualizando que en un futuro, cuando se normalice esta situación, sean los primeros tomados en cuenta para poderles establecer su fuente de trabajo. Y obviamente se les tiene que hacer la cancelación de beneficios y demás. Y un tercer sector, estimados colegas, como acá les había mostrado, donde obviamente se decide continuar. No hay un corte porque no se está cerrando la fuente laboral. Se tiene que pagar nomás AFPs, Caja Nacional y todo lo que está establecido en el Código de Seguridad Social a corto y largo plazo.
la puntualización es que en este tipo de convenios los empleados no están perdiendo antigüedad, ningún tipo de beneficio establecido en la Ley General del Trabajo, pero sí lo que están haciendo de manera voluntaria es donar su líquido pagable, no cobrar por esos días trabajados. Y ese pasivo a largo plazo, por una deuda laboral, se convierte en un ingreso para la empresa para poderle dar inyección y no se pueda perder las fuentes laborales. Son esas tres situaciones que se han dado, ¿no? Y hay un cuarto sector donde evidentemente de la misma manera han establecido, pero sí el 50%, y el otro 50% se está consolidando a favor de la empresa. Lo que no se puede hacer, estimados colegas, es si no hay una finalización laboral, no pagar aportes. Eso sí se tiene que hacer. Bueno, colegas, ahora sí estoy presto a cualquier consulta más para poder cerrar este curso. Muy agradecido con ustedes por el tiempo de haberse tomado en un día domingo. Nuevamente las disculpas por no haber tenido el retorno el día jueves. Pero bueno, colegas, estamos a su disposición si tienen alguna consulta más. Colega, quería preguntarle si reducimos el tema de horario de trabajo, influir en lo que es nuestra planilla, o cuando reducimos horarios de trabajo, se despido. Gracias. Bueno, estimados colegas, lo habíamos visto esto dentro de las especificaciones de la reducción del horario de trabajo, y no solamente porque queramos hacerlo, sino porque las mismas resoluciones ministeriales lo han establecido así. Hay horarios de trabajo solamente hasta las 6 de la tarde, solamente algunas actividades están con la autorización para poder realizarlo hasta más tarde. Entonces se ha establecido la reducción de los horarios de trabajo, y por consiguiente también el horario, el pago de salarios, ¿no? Lo que sí tenemos que tomar en cuenta, estimados colegas, esto tiene que estar estipulado en un convenio laboral, ¿ya? En el convenio puede estar establecido que mientras dure la cuarentena condicionada, esta persona se va a trabajar solamente 5 horas, ya reduciendo el horario de trabajo y por consiguiente también el salario. Lo habíamos visto, ¿no? Jurídicamente no nos va a conllevar a un problema futuro, pero sí lo que no podemos hacer es reducir el tema del salario mínimo. Entonces, de poder reducir un salario de acuerdo a las horas de trabajo hasta un salario mínimo. Más allá no se puede. Ahora, obviamente, en las AFPs, Caja Nacional de Salud y demás situaciones, van a haber observaciones, ¿no? Normalmente pasan una notita cuando hay una reducción salarial. Entonces, ahí es donde entra la justificación del convenio, ¿no? Eso ya está establecido, se presenta el convenio correspondiente, que por la situación actual que estamos pasando se ha reducido el horario de trabajo y también el tema del salario, no afectando al salario mínimo nacional. Con eso se justifica a las AFPs, no es considerado un despido indirecto porque está avalado por un convenio de mutuo acuerdo. Bueno, colegas, ¿alguna consulta más? Bueno, acá la colega Viviana dice, ¿qué pasa si el empleador, sin consultar al trabajador, baja el sueldo de 3.000 a 700 bolivianos? Que sin ningún convenio entre ellos se indica que también está perdiendo como empleador, que los trabajadores también deben perder. Bueno, colegas, ya les había establecido que no se puede bajar más allá del mínimo nacional y no se puede bajar los salarios
unilateralmente el empleador no puede disponer si no hay un previo convenio. Entonces, si actuamos de esa manera, obviamente el trabajador irá, justificará, se retirará, podrá considerarse un despido indirecto y demás, ¿no? Entonces, siempre es conveniente poder convenir. Y más allá, siempre dentro de los márgenes establecidos en la Ley General del Trabajo. Y en la Ley General del Trabajo indica que no se puede reducir o no se puede cancelar montos, ¿no? Por debajo del salario mínimo nacional. Incluso hay una resolución social donde indica, ¿no?, para aquellos sectores donde solamente se trabaja para efectos de pago de cajas de salud y demás, el empleador es el que tiene que aumentar para que la planilla llegue a cubrir el mínimo nacional y poder hacer los pagos correspondientes a las cajas de salud bajo el parámetro del salario mínimo nacional. Bueno, colegas, si hay alguna consulta más, si no, en todo caso, agradecerles la atención, agradecer al directorio del Colegio de Contadores de La Paz por ser parte, por hacerme parte de estas jornadas julianas en conmemoración de los 74 años de vida institucional de nuestro querido colegio. Agradecerle más bien a usted por Gracias. compartir sus conocimientos, agradecer al auditorio por tenernos en cuenta los domingos, un horario y un día no muy habituales para capacitarse. Agradecerles a todos y invitarlos a las próximas. ¿No me escucha muy bien? Creo que no lo están escuchando, colega. Bueno, agradecerles a todos por la participación en la réplica del curso y esperemos contar también con su participación en los siguientes eventos que vamos a desarrollar como colegio. Muchísimas gracias. Colega, permítame, hay una consultita más y con eso cerramos. Indica, al reconocer como ingreso esa diferencia de sueldos, habrá que pagar el IUE, o en qué base normativa está. ¿Es o no imponible? Indica, ¿no? Bueno, estimados colegas, al reconocer en primera instancia la planilla como sueldos y salarios, lo que estamos haciendo es trasladar un gasto al estado de resultados, ¿no?, como sueldos y salarios. Y al reconocer este importe de líquido pagable como ingreso, solamente estamos regulando el gasto, o sea, solamente estamos viendo el tema del canceló, ¿no? Es de esa manera que el ingreso está reflejado como exposición. Entonces, si hacemos la diferencia simple de lo que hemos reflejado como gasto y lo que hemos considerado como ingreso, nos va a transmitir el gasto real que hemos hecho en salarios, ¿no? Entonces, es lógica y eso está amparado por la ley 843 respecto a lo que es el IUE. Bueno, colegas, muchas gracias. Agradecerles a todos, agradecer al licenciado Ángel Conradi y bueno, será hasta otra oportunidad. Buen fin de semana. Gracias.